Señor concejal de Bogotá, Jorge Colmenares, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para usted y para todos los que nos escuchan en estos momentos. Bueno, el vandalismo y la inseguridad. Ayer veíamos unas imágenes de 4 bandidos que asaltan a una persona, la meten en un determinado sitio blandiendo sus puñales y de ahí salen los 4 y dejan el cadáver atrás. Y uno se pregunta, doctor Colmenares, ¿dónde estamos viviendo? ¿Esto qué es? ¿Esto qué significa? La inseguridad se tomó a Bogotá y estos nefastos acontecimientos se van a seguir registrando. ¿Qué dicen desde el Consejo y qué dice usted, doctor Colmenares? Pero la realidad de Bogotá es tal y como la está comentando. Bogotá se está convirtiendo en ciudad gótica y la falta de autoridad por parte del gobierno distrital y el gobierno nacional es totalmente notable. Aquí se necesita que el gobierno nacional tome la seguridad de la ciudad, porque en el camino en el que vamos, los vándalos son aquellos que van a seguir predominando y tomando las decisiones y marcando la agenda en la capital del país. Es que no nos podemos olvidar que estamos hablando de la situación que está viviendo la capital del país. Los vándalos están acechando, los bienes de los bogotanos los están dañando. Mientras tanto, el 77% de los habitantes de la ciudad se sienten inseguros, así como estamos. Entonces, es una realidad completa que Bogotá está siendo totalmente vandalizada y los afectados vamos a ser nosotros, los ciudadanos de la capital. Bueno, doctor Colmenares, esto es pues una situación crítica y lo más dramático es que en números son muy pocos y nos hablan, hay un bloqueo en no sé dónde, 50 personas. Uno dice, doctor Colmenares, ¿eso es tolerable? ¿Eso es posible que 20 o 30 o 50 o 100 personas detengan la vida de 7 millones o de 8 millones de habitantes y nos condenen a esta situación? ¿Eso es tolerable? Claro que no, y además tenemos que ver las afectaciones que estos vándalos les están haciendo a la ciudad. El 44% de las estaciones de Transmilenio fueron vandalizadas, 103 de sus 139 estaciones fueron inhabilitadas. Esto le va a sumar un costo a la capital de 5,5 millones de dólares por 4 señores que salen a lanzar piedras y a vandalizar completamente nuestra ciudad. Asobancaria también se reportó. 92 de las 1.206 oficinas de bancos cajeros fueron vandalizados en nuestra ciudad. No solamente eso, también el desempleo que esto ocasiona. La ANDI mencionó que el 84% de las empresas del país fueron afectadas por los bloqueos que estas personas estaban haciendo, que esto generaba pérdidas económicas alrededor de 3.000 millones de dólares. Entonces acá estamos viendo que no es cualquier chiste lo que se estaba generando y más lo que estaba mencionando ahorita. El COVID todavía existe. Esto ha generado las cifras más altas de COVID. Por eso es que las camas y las ocupaciones UCI en la capital están llegando a su tope. Es que el COVID no se ha ido, que porque ya estemos en un plan de vacunación, eso no quiere decir que podemos salir a las calles a hacer aglomeraciones, a vandalizar la ciudad, a dañar estaciones de Transmilenio, a dañar comercios de personas que se están intentando recuperar por todo lo que trajo la pandemia. Acá uno no puede seguir mirando intereses propios, sino que toca mirar intereses generales y no podemos dejar que nuestra capital de la ciudad se siga convirtiendo en esa ciudad gótica que la administración distrital, en parte de la seguridad que no está impartiendo en la ciudad, está permitiendo que se cree. Doctor Jorge Colmenares, uno se pregunta en estas circunstancias, ¿cómo es posible que no exista la autoridad? ¿Cómo es posible que no se imponga el orden? ¿Cómo es posible que unos cuantos vándalos le dañen la vida a tanta gente? Y especialmente, doctor Colmenares, algo que no se dice suficientemente. ¿Quiénes son los principales afectados? Los más pobres. Los más pobres. Esto no es un atentado contra los ricos ni contra las grandes empresas que desde luego todos están sufriendo. Aquí estamos padeciendo todos.
pero los más afectados son los más pobres. Estos vándalos, ¿a quienes golpean? A los que no tienen ni una bicicleta, ni un automóvil, ni plata para un taxi, se tienen que transportar en Transmilenio. No hay Transmilenio, a caminar, y eso como que no le importa a nadie, doctor Colmenares. Suben los precios de los bienes de los productos alimenticios, suben por cuenta de los paros, por cuenta de los trancones, por cuenta de los saqueos. ¿A quién afecta eso más relativamente? A los más pobres. Doctor Colmenares, esta es una conspiración contra la gente pobre de Colombia y contra la gente pobre de Bogotá. ¿Tendremos conciencia de eso? No se ha tenido conciencia alguna, es que nosotros nos dábamos cuenta cuando salíamos a las calles cómo les tocaba caminar en las estaciones de Transmilenio para poderse movilizar de un lado a otro, mientras un jefe exigía un horario para lograr mantener la rutina de una empresa que estaba completamente afectada, ya venía afectada desde los cierres en la pandemia. Las pobres personas, para lograr alimentar a sus familias, debían caminar en las estaciones de Transmilenio, no se podían montar en estos medios de transporte, les tocaba utilizar el carril Transmilenio para caminar. Y eso sin contar la inseguridad que tiene Bogotá de por sí, que hemos venido denunciando desde el año pasado. Es que Bogotá ha registrado, en mayo de este año se registraron 116 homicidios. O sea, las inseguridades, más lo que está sucediendo con las aglomeraciones, más lo que está sucediendo con todo esto de los vándalos tomándose algunas localidades y barrios de la ciudad, es lo que está demostrando es que Bogotá está totalmente al acecho. Y es que también utilizaban estas fachadas de manifestaciones para realizar hurtos. 98 hurtos diarios se estaban reportando en comercios en la ciudad con las fachadas de estos actos vandálicos. Es que acá lo que es una organización criminal completa la que está acechando a nuestra capital, y eso demuestra la falta de autoridad que tiene la ciudad por parte de la alcaldesa. Y es momento que el gobierno nacional tome cartas en el asunto y tome la seguridad de la ciudad, que está siendo desbordada por la delincuencia y el vandalismo. No está pidiendo usted mucho, porque eso es lo que dice la Constitución Política. Yo, pues, profesor, muchos años de Derecho Constitucional, enseñaba que el tema de la seguridad del orden público es un tema fundamental del ejercicio presidencial. En las localidades, en las ciudades y en cierta manera en las gobernaciones, aunque menos, hay responsabilidad directa del manejo de la policía bajo las órdenes del gobierno nacional. Aquí no hay, doctor Colmenares. Claro que una falla fundamental de la alcaldesa, esta mujer nos está conduciendo no sé a cuáles abismos, pero el gobierno tiene la posibilidad de darle órdenes y la posibilidad de asumir esas responsabilidades a las que usted se refiere. Y eso no es suplicándole un favor, es pidiéndole que cumpla con la Constitución Política de Colombia, doctor Colmenares, ¿no le parece? Claro que sí, se tiene que cumplir con el mandamiento que nos rige a todos los colombianos, y se tiene que tomar autoridad en la capital de la ciudad. Es que no estamos hablando nada más ni nada menos que la capital de la ciudad, donde se concentran las entidades de la nación y donde se concentran las empresas, el comercio de todo un país. Y es que Bogotá está entre las ciudades más inseguras para todos. Para todos, Bogotá es una de las ciudades más inseguras. Entonces es momento que el gobierno nacional deje de taparse los ojos, sino que mirar la realidad, y mirando esta realidad tome las cartas en el asunto, que las facultades las contemplan en la Constitución Política de la Nación. Leámosla, doctor Colmenares, porque es que la gente puede creer que estamos exagerando, que estamos mintiendo en materia tan grave. Le leo. Corresponde al presidente de la República, como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, cuatro, entre muchas facultades que le asigna la Constitución, que llegan hasta el número 28, pero la 4, conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. ¿Se oyeron, queridos amigos?
lo entendieron, es facultad, obligación del gobierno nacional conservar en todo el territorio, todo el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. Doctor Colmenares, al gobierno nacional hay que pedirle que cumpla con la Constitución. Claro, los alcaldes son fundamentales en el manejo del orden público, pero bajo la dirección del gobierno nacional. De manera que no pidamos el favor, sino que hagamos exigencia que el gobierno nacional cumpla su deber, porque esto no puede seguir así, ¿no le parece? Claro que sí. Ya es momento que cumpla un mandato constitucional. No tenemos que tenerle miedo a lo que se comenten en las redes sociales, a lo que intente comunicar la alcaldesa. Tenemos que pensar en el derecho de los bogotanos, en el derecho de la capital. ¿Y qué es lo que estamos exigiendo? Inseguridades, porque es que los bogotanos tenemos miedo de pisar la calle y ser hurtados, tenemos miedo de ir a trabajar y no saber si vamos a retornar a nuestros hogares o no. Es que ya no estamos hablando de hurtos en Transmilenio ni de hurtos en el SITP, estamos hablando de homicidios y acá nos están atacando con pistolas, nos están acuchillando en las calles y suena frío, pero es que los registros están. Entonces eso demuestra una falta de autoridad y es necesario que se cumpla la Constitución y cumpliendo la Constitución se tome la autoridad y se tome la seguridad de la capital. Doctor Colmenares, si no le parece que debemos respaldar más a nuestra policía, a los policías los dejamos solos y entonces los atacan porque en cumplimiento de su deber hacen lo que tienen que hacer, que es elegir ejercicio de la fuerza, que es un elemento integrante esencial del derecho. El derecho es esencialmente coactivo y quien ejerce esa coacción en el terreno del orden público o interno es fundamentalmente la policía. Y a los policías los atacan todos los días, y a los policías los juzgan, y a los policías los maltratan. Doctor Colmenares, uno puede pedir que haya orden y que haya seguridad si ataca al elemento fundamental del orden y la seguridad que es la policía. Claro, es que la policía tenemos que respaldarla. Es que acá el discurso ahora se está volviendo señalar a los policías como los villanos de todo este asunto, cuando ellos lo que están haciendo es creando el orden y manteniendo el orden. Es que la policía es una institución que se busca para mantener el orden y dar autoridad, pero cuando se toman unas decisiones, aquí nadie las vio, acá nos escondemos, nos tapamos, y en más de una ocasión lo ha hecho la alcaldesa del distrito, en donde ella totalmente niega las facultades que tiene a ser la jefe de la policía del distrito. Entonces los dejan totalmente desprotegidos, a ellos sí como una primera línea para crear el odio hacia una institución que mantiene la autoridad. Y yo respaldo, apoyo, acompaño siempre la fuerza pública y la policía que se tiene para mantener la autoridad y el orden en nuestro distrito capital. En general, casi en su totalidad, la policía es maravillosa. La gente de la policía es extraordinaria. Qué temple, qué valor, qué voluntad de servicio. Tenemos que apoyar la policía o no nos quejemos. Entonces, escojamos. Hay que apoyarlos, hay que considerarlos, hay que respetarlos. Y no le podemos permitir a la alcaldesa, que es la jefe de la policía en el distrito, que hable mal de la policía. Pero esto, ¿cómo es, concejal? Claro que sí, es que no podemos seguir permitiendo que la alcaldesa hable mal de una institución que mantiene el orden. Y eso es lo que hace es despertar el odio. Por eso estos vándalos apenas salen, lo primero que hacen es tirarles piedras, tirarles cualquier elemento, apuñalar, hacer cualquier cosa con la institución. Y la institución está siendo olvidada y se nos olvida que ellos lo que están es para guardarnos. Es que un policía se levanta en horas totalmente de la mañana a defender una ciudad, a defender con autoridad. Y uno no sabe, o las familias de ellos no saben si van a retornar o no. Y en muchos casos no retornan por mantener el orden en la ciudad. Y eso es lo que la alcaldesa no mira y hace que las otras personas no miren. Sí, señor. Esa es la situación, de manera que mantengámonos en la línea de defensa y hagamos votos
porque la alcaldesa escuche. Sabemos de su temperamento y de sus veleidades ideológicas y que ella está muy cerca, mucho más cerca de los vándalos que de la gente inocente que es víctima de esos vándalos. Ese es un problema de ella, pero hay que convencerla de lo contrario. Ella, por mandato de la Constitución, tiene que velar por el orden público, bajo las órdenes del gobierno nacional, que no puede seguir mudo e impasible ante semejante situación. Doctor Jorge Colmenares, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, muchas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Muchas gracias por la llamada y aquí siempre estaré para disposición suya y un fuerte abrazo para todos y miles de bendiciones. El concejal de Bogotá, Centro Democrático, Jorge Colmenares, estaba con nosotros. La capital de la República no puede seguir en manos de unos vándalos, de unos bandidos, de unas personas que con puñal en la mano siembran la inseguridad en todas partes, que atacan los comercios, como hemos visto. Es que son escenas desgarradoras. Entran 2 o 3 sujetos de esos con unas pistolas, se roban todo lo que el comerciante tiene, que lo tiene para seguir con su negocio, para seguir sirviéndole a la comunidad. El comerciante es un elemento esencial del orden social en la República y hay que ver cómo los tratan y cómo los dejan tratar y cómo nos respaldamos a la policía, que es nuestra amiga, que es nuestra aliada. Entendámoslo así, un policía es nuestro amigo y lo tenemos que hacer respetar y lo tenemos que acompañar. Jorge Colmenares, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, estaba con nosotros en la hora de la verdad.